Saludos en Cristo a todos. Este es un canal de un simple laico que intenta buscar la verdad en medio de toda la marea que estamos viviendo. Sabéis que algunos que me conocéis que vengo desde hace tiempo pues manifestando inquietud acerca de las cosas que pasan en la iglesia hoy en día, y como mi edad es muy corta, realmente no he nacido dentro del periodo de tiempo de antes comparado con el de ahora. Hay un punto objetivo en el que empieza toda esta crisis, que es el Concilio Vaticano II, y si nos ponemos a intentar preservar del error a aquellos que escuchan a Roma ahora, tenemos que por fuerza señalar la causa. La causa viene de mucho antes. Estar en este pontificado, que sin duda en grado pues es en algunas cosas mucho más profundo el error que se está difundiendo, pues es quedarse corto. Es decir, es querer pues estar tapando un agujero de la barca mientras está entrando agua por todos, y lo que pretendemos hacer es que la barca flote. El Señor inspira a sus fieles, tenemos el derecho y el deber a hablar a nuestros superiores de todo aquello que no nos parece bien, de aquello que pues no está de fe, ¿vale? Entonces, lejos de querer pues juzgar el interior de nadie, porque yo no lo conozco, sí que me ciño a las cosas objetivas, a los errores magisteriales que desde luego están en contra de lo que se decía en muchas ocasiones en 2000 años. Tenemos 2000 años de continuidad hasta el Concilio Vaticano II, y a partir de entonces empieza a haber pues una heterodoxia que produce pues situaciones que hoy en día están extendidas a un punto muy grave, pero que venían de antes fraguándose. Es un documento, el Concilio Vaticano II, que aquel que lo detenta, es decir, el Papa de turno, por así decirlo, pues realmente puede ir más lejos o puede quedarse más cerca, y lo que hemos visto al final ha sido una especie de cisma entre liberales y conservadores, o modernistas y conservadores, cuando en la historia de la Iglesia nunca ha habido nada de eso, porque la verdad es una y es eterna, no progresa, no se la conserva, sino que se la retiene tal cual ha sido revelada por ella misma. Y eso es lo que se ha hecho en 2000 años. Ahora de repente la doctrina evoluciona, cambia, y es susceptible de ser cuestionada y ser votada en mayoría, lejos de ser detentada por una jerarquía establecida por orden divino. En este caso vamos a centrarnos en Benedicto XVI, porque también para desmarcarme de los otros canales como César para Jesucristo, Arturo periodista católico, etcétera, los cuales con ellos digamos que he estado andando un tiempo, aunque ciertamente nunca me he identificado plenamente con ellos en cuestiones como, por ejemplo, quién es el Papa, ¿no? Hay una dicotomía entre quién es el Papa verdadero ahora mismo, si Benedicto XVI o Jorge Mario Bergoglio, pero realmente yo no he querido meterme nunca en eso. Lo que pasa es que la corriente fuerte de eso que llamamos el remanente pues se ha movido hacia esas cosas. Yo dije hace un tiempo que no voy a entrar en eso. Hay algunas cuestiones que apuntan a que puede haber una irregularidad, pero eso levanta otras nuevas cuestiones. Por ejemplo, pues si Benedicto sigue siendo el Papa, pues porque su renuncia tiene errores. Esto lo sabe Benedicto, no lo sabe, etcétera. El vídeo anterior a este vídeo que vais a ver, si Dios quiere, pues es un vídeo donde Benedicto XVI en público llama Santo Padre a Francisco, que nadie se llama engaño, Santo Padre es Papa. O sea que negligente, mentiroso, esto es lo que hay, ¿vale? Para que veamos las pruebas, vamos a irnos a las pruebas. El corazón interno de nadie se puede juzgar, porque hasta el momento de la muerte también, y es Dios el único que lo ve, podemos cambiar. Gracias a Dios, la gracia nos ilumina, y por eso estos vídeos también que sirvan pues de llamamiento a esas personas de las que habla para que den la vuelta, ¿no? Vamos a hablar de 101 errores de Benedicto XVI. Pondré en la descripción del vídeo pondré el link para que podáis pormenorizar mejor la lista que voy a leer, pero quiero que se escuche y que se sepa. Vamos a empezar. Voy a leer una cita de Benedicto XVI y voy a leer la contraria, refutada por el magisterio de la Iglesia. Primera, la Iglesia todavía no es un cuerpo de fieles unidos, dice Benedicto. La contestación es Pío XI cuando dice: la Iglesia es un solo cuerpo de fieles concordes en una misma doctrina y bajo un solo magisterio y gobierno. Segunda, hay esperanza para los infantes que mueren sin el bautismo. Contestación:
Cualquiera que ponga en duda el dogma que dice que los infantes que mueren sin el bautismo no se salvan sea anatema. Dice Benedicto, los musulmanes, en 2005, el 24 de agosto, los musulmanes adoran al único y verdadero Dios. Dice San Pío X, los modernistas sostienen que los musulmanes adoran al Dios único y verdadero. 4. La secta cismática oriental tiene sucesión apostólica. A esto León XIII contesta, solamente los obispos católicos en unión con el Papa poseen la verdadera sucesión apostólica. Número 5. Dice Benedicto, las sectas herejes existen como medios de salvación. Contesta León XIII, solamente la Iglesia Católica se encuentra la salvación. Número 6. Dice Benedicto, la oración multirreligiosa conmueve el corazón de Dios. A lo que Pío XI contesta, Dios nunca aprueba la plegaria multirreligiosa. Número 7. Dice Benedicto, las decisiones sobre la libertad religiosa de Pío IX deben ser corregidas. A lo que se contesta, ninguna condena de la Iglesia Católica puede ser revisada sin incurrir en anatema. Dice Benedicto en el número 8, los herejes son cristianos. Dice Pío IX, ningún hereje es cristiano. Dice Benedicto, el dogma cristológico ha evolucionado. Dice San Pío X, decir que el dogma de la divinidad de Cristo ha evolucionado está condenado como modernismo. En el número 10 dice Benedicto, la fe es meramente una experiencia sensorial que trasciende al hombre. San Pío X contesta, los modernistas enseñan que la fe es una mera sensación experimentada sin asentimiento intelectual. Número 11. La Iglesia tiene que reconciliarse con el liberalismo y el progreso. A lo que Pío IX dice, es una herejía decir que la cabeza de la Iglesia tiene que reconciliar a la Iglesia con el liberalismo y el progreso. Número 12 dice Benedicto, la Iglesia no debe excluir a aquellos que sostienen puntos de vista contrarios a sus enseñanzas. A lo que la Iglesia contesta, la Iglesia excluye a todos aquellos que sostienen puntos de vista contrarios a sus enseñanzas. Número 13 dice Benedicto, los judíos no están inculpados. San Vigilio nos dice, los judíos rechazaron la divinidad de Cristo, por lo tanto son anatema. En el número 14 dice Benedicto, los católicos no deben tratar de disolver las sectas protestantes, a lo que Pío X contesta, los católicos deben tratar de disolver las sectas protestantes. En el número 15 Benedicto dice, la Iglesia está unida a herejes y cismáticos, a lo que Pío XII contesta, los herejes no están unidos a la Iglesia. Dice Benedicto XVI, un católico no puede rechazar los concilios de Trento y del Vaticano I. ¿Vale? Un católico puede rechazar los concilios. Bueno, a lo que contesta Pío IX, todos los católicos están obligados a aceptar los concilios de Trento y Vaticano I. En el número 17 dice Benedicto, a lo largo de los años la fe católica ha evolucionado, a lo que Benedicto XV contesta, nada puede ser agregado ni quitado de la fe católica, todos los cristianos deben mantener la tradición. Dice Benedicto XVI, la Iglesia debe buscar la unidad de las religiones, a lo que Pío XI contesta, la Iglesia debe condenar y debe apartarse de las falsas religiones. Dice Benedicto, el Dios Krishna es un símbolo de Cristo y la realidad. Dice San Pío X, no hay cooperación posible entre Cristo y Belial. Dice Benedicto XVI, después del Concilio Vaticano II no puede haber retorno al sílabus de Pío IX, que es una lista de errores que Pío IX hizo para condenar. A lo que contesta Pío II, no puede apelarse a un futuro concilio para contradecir pasadas decisiones magisteriales infalibles. Dice Benedicto, existe la culpabilidad por parte de la Iglesia Católica por el cisma valdense. Dice Gregorio XVI, los valdenses tuvieron muy merecido el anatema de la Santa Sede. Dice Benedicto, los apóstatas judíos no están excluidos de la salvación. Dice Eugenio IV, todos los judíos estando fuera de la Iglesia no pueden salvarse sin entrar en la misma y obedecerla. Dice Benedicto XVI, las sectas heréticas están unidas a la Iglesia Católica. Dice Pío XI, las sectas no están unidas a la Iglesia. Dice Benedicto XVI, mucha gente se salva fuera de la Iglesia Católica. Dice Pío IV, nadie puede salvarse fuera de la verdadera fe católica. Dice Benedicto, la resurrección de la carne no es de cuerpos físicos. Dice Gregorio X, la resurrección de la carne es la del cuerpo poseído durante la vida terrenal. Dice Benedicto, la definición del Vaticano I sobre la primacía papal no ata a todos los cristianos.
Dice Pío IX, todos los cristianos deben creer en la definición de Pío IX sobre la primacía papal. Dice Benedicto, se puede ser salvo sin ser miembro visible de la Iglesia, a lo que Pío XII contesta, solamente aquellos que son miembros reales de la Iglesia pueden salvarse. Dice Benedicto, las sectas protestantes tienen que ser fortalecidas. Inocencio III contesta, todas las sectas heréticas deben ser exterminadas. Dice Benedicto, en las sectas hay santificación, a lo que Pío XII contesta, no hay santificación en las sectas. Benedicto dice, los católicos deben darles la comunión a los cismáticos. Pablo III dice, un cismático está en pecado mortal y no puede recibir legalmente la comunión. Dice Benedicto, no hay real esperanza de alcanzar la unidad, convirtiendo herejes. A lo que Pío XI dice, la unidad solamente puede promoverse convirtiendo a los herejes. Dice Benedicto, la Iglesia es culpable de pecados. Dice Pío XII, la Santa Madre Iglesia es inmaculada e impecable. Dice Benedicto, los católicos comparten con los protestantes la esperanza del cielo. A lo que Pío IX dice, es una herejía decir que deben tenerse fundadas esperanzas acerca de la eterna salvación de todos aquellos que no se hallan de modo alguno en la verdadera Iglesia de Cristo. Benedicto dice, la Iglesia católica no debe convertir a las iglesias cismáticas, a lo que Pío XI contesta, la Iglesia católica debe convertir a los grupos cismáticos a su seno. Benedicto dice, Pío IX erró en sus sílabus, y Pío IX dice, ningún papa puede errar cuando condena solemnemente errores de fe o de moral. Dice Benedicto, los protestantes que creen en la Eucaristía comparten la presencia real. Pablo III dice, son necesarias la abjuración, confesión y absolución antes que un hereje pueda comulgar. Benedicto dice, debe procederse a la unidad de los cristianos para que se convierta en realidad. Pío XI contesta, la unidad de los cristianos ya es una realidad en la Iglesia católica. Dice Benedicto, los teólogos pueden hacer evolucionar la doctrina de la Iglesia. Pío XII contesta, ninguna doctrina divina puede evolucionar. Benedicto XVI dice, hay elementos esenciales y no esenciales de la fe, y Pío XI dice, todos los artículos de la fe son fundamentales. Dice Benedicto, Roma no exige que los cismáticos griegos abjuren de sus errores sobre la primacía papal, a lo que San Pío X dice, los griegos deben repudiar todos sus errores y aceptar los dogmas de la cátedra apostólica de Pedro. Dice Benedicto, la idea del cuerpo de Cristo ha evolucionado, a lo que Pío XII dice, la doctrina del cuerpo místico de Cristo fue enseñada por el mismo Redentor. Benedicto XVI dice, hay esperanza para los infantes que mueren sin el bautismo, a lo que Pío IX dice, no hay esperanza de salvación fuera de la Iglesia católica. Benedicto XVI dice, la explicación doctrinal de la infalibilidad papal ha evolucionado, a lo que Pío IX dice, las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Es decir, no hay una democracia, obviamente. Dice Benedicto, hay miembros invisibles de la Iglesia que se salvan. Dice Pío XII, la Iglesia es visible y también lo son sus miembros elegidos. Dice Benedicto, los cismáticos orientales están unidos a la Iglesia, a lo que Pío XI contesta, los cismáticos orientales no están unidos a la Iglesia católica. La Iglesia necesita, dice Benedicto, renovación y reforma para convertirse en Iglesia. Y Gregorio XVI dice, es absurdo decir que la Iglesia necesita ser reformada como si fuera una institución humana. Dice Benedicto, muchas religiones falsas entran en el plan de salvación, a lo que León XII contesta, solamente la religión católica entra en el plan de salvación. Dice Benedicto, las religiones no católicas poseen la verdad, a lo que Gregorio XVI contesta, solamente la religión católica posee la verdad. Dice Benedicto, los no cristianos pueden salvarse como tales, a lo que Eugenio IV dice, es falso que los no cristianos puedan salvarse como tales. Dice Benedicto, el cristianismo falló en hacerse oír, y dice León XIII, el cristianismo no puede fallar en nada. Dice Benedicto, la doctrina de la primacía papal ha evolucionado. León XIII contesta, la doctrina de la primacía papal definida como tal es una constante creencia de todo el tiempo. Dice Benedicto XVI, no todos los no cristianos están destinados al infierno, y dice Eugenio IV, todos los que están fuera de la Iglesia se encuentran al borde del infierno a menos que entren en la Iglesia. Dice Benedicto XVI, el término pecado original es impreciso y puede conducir al error, a lo que Pablo III dice, el término pecado original es preciso, como siempre lo entendió la Iglesia. Dice Benedicto XVI, gracias a Dios por la pérdida de los estados papales. Dice Pío IX, la usurpación de los estados papales es un acto criminal condenado por Dios. Dice Benedicto XVI, los textos tridentinos de las órdenes sagradas son meras polémicas contra Lutero, a lo que Pablo III contesta,
El propósito de los textos tridentinos de las Sagradas Órdenes es el de enseñar las reglas de la fe al fiel. Dice Benedicto XVI, la Iglesia todavía tiene que unificarse, a lo que León XIII contesta, la Iglesia tiene total unidad. Benedicto XVI dice, la Iglesia está llena de pecado, a lo que Pío XI dice, la Iglesia nunca puede ser contaminada, es incorrupta. Benedicto XVI dice, los católicos deben recibir la comunión de manos de cismáticos, a lo que Pío VI dice, los católicos no pueden recibir la comunión de los cismáticos en divina adoración. Las sectas heréticas, dice Benedicto, son verdaderas iglesias particulares, a lo que Pío IX dice, solamente las iglesias unidas a la sede apostólica son verdaderas iglesias. Benedicto XVI dice, la Iglesia está en constante renovación, a lo que Gregorio XVI dice, es absurdo decir que la Iglesia necesita renovarse como si fuera una mera institución humana. Este está repetido, perdonad. Benedicto XVI dice, la doctrina de la predestinación se ha desarrollado. Y dice San Pío X, una doctrina divina jamás puede evolucionar porque es una verdad inmutable. En el número 63 dice Benedicto, la liturgia debe ser en idioma vernáculo, a lo que Pío VI en 1566 dice, está condenada la introducción del lenguaje popular en la misa. Dice Benedicto, la Biblia es comprensible para todos. Y dice León XII, es una herejía afirmar que en todo tiempo, en todo lugar y para todo género de personas es útil y necesario conocer los misterios de la Sagrada Escritura. Dice Benedicto XVI, el Papa no tiene poderes absolutos. Y Pío IX contesta, el Papa tiene el poder supremo para regir y enseñar a la Iglesia universal. Benedicto XVI dice, ni Cristo ni los apóstoles definieron nunca un conjunto de dogmas. San Pío X contesta, es una herejía enseñar que Cristo nunca definió un conjunto de dogmas. Benedicto XVI dice, la Iglesia de Dios se fortalece cuando un cismático recibe la Eucaristía, a lo que Gregorio XVI dice, los cismáticos que reciben la Eucaristía cometen sacrilegio. Dice Benedicto, los cismáticos orientales están en comunión con la Iglesia Católica, a lo que León XIII contesta, los cismáticos orientales no están en comunión con la Iglesia Católica. Dice Benedicto, la liturgia latina no debe ser el rito normal de la Iglesia, a lo que Pío VI contesta, la introducción del lenguaje popular en la misa está condenada. La Iglesia, dice Benedicto, ha contribuido en la crisis de tradición que aflige al hombre. Pío X dice, los modernistas buscan la falsificación y el debilitamiento de la fuerza de la sagrada tradición. Dice Benedicto, el credo no contiene enseñanzas de Jesús. San León I dice, el credo está lleno de las enseñanzas de Jesús. Dice Benedicto, los seguidores de Cristo carecen de unidad visible. Y Pío XI contesta, todos los seguidores de Cristo están unidos en la única verdadera Iglesia, que ya hemos visto que es visible. Benedicto dice, los herejes están en comunión con la Iglesia, a lo que León XIII dice, ningún hereje está en comunión con la Iglesia Católica. Benedicto dice, la Iglesia siempre necesita ser reformada, a lo que Gregorio XVI contesta, es absurdo decir que la Iglesia necesita ser reformada como si fuera una institución humana. Dice Benedicto, la necesidad de bautizar a los infantes es cuestionable, a lo que Eugenio VI dice, los infantes deben ser bautizados inmediatamente y sin dilaciones. Dice Benedicto, en el primer milenio la Iglesia no sostuvo la primacía del Papa, a lo que Pío IX contesta, la Iglesia siempre sostuvo la supremacía de Pedro y sus sucesores. Dice Benedicto, en el magisterio de la Iglesia no hay enseñanzas irreformables, a lo que Pío IX dice, todas las enseñanzas del magisterio de la Iglesia son infalibles e irreformables. Benedicto XVI dice, la validez de la liturgia depende no de la forma sino de la comunidad, a lo que Pío XII contesta, la forma operada por el ministro y no la comunidad es esencial para conferir el sacramento. Benedicto XVI dice, la doctrina tridentina sobre la gracia ha evolucionado. Pablo III contesta, las doctrinas sobre la gracia y la justificación definidas por el Concilio de Trento siempre fueron enseñadas. Es decir, no han evolucionado, son siempre las mismas. Dice Benedicto, la Iglesia no rechaza nada santo ni verdadero en las falsas religiones. Y dice Gregorio XVI, en el 1617, no es ese año. Dice Gregorio XVI, fuera de la Iglesia no puede encontrarse la verdad. Dice Benedicto XVI, los obispos ejercen pleno y supremo poder sobre toda la Iglesia. León XIII contesta, solamente el romano pontífice ejerce pleno y supremo poder sobre toda la Iglesia. Dice Benedicto XVI, orando con falsas religiones puede alcanzarse la paz, a lo que Pío XI contesta, está condenado a orar por la paz con las falsas religiones. Dice Benedicto, sectas carismáticas como Taizé deben formarse en otros lados. Inocencio III dice, todas las sectas heréticas deben ser exterminadas.
Dice Benedicto, la tradición de la Iglesia crece a través de la experiencia humana. A lo que San Pío X dice, los modernistas enseñan que la tradición evoluciona a través de la experiencia humana. Dice Benedicto, la Iglesia ha pecado. Y Pío XI contesta, la Iglesia no puede contaminarse nunca, es incorruptible. Dice Benedicto, los no cristianos pueden practicar la caridad fuera de la Iglesia, a lo que Pío XII dice, no hay caridad para aquellos que están en pecado mortal. Benedicto XVI dice, la Iglesia necesita purificarse. Pío XI contesta, la Iglesia no necesita purificarse, pues es purísima. Dice Benedicto XVI, el Concilio Vaticano II hizo bien en vernaculizar la liturgia, a lo que Pío VI comenta, la introducción del lenguaje popular en la misa está condenado. Benedicto XVI dice, es cuestionable la práctica del temprano bautismo a los infantes. Es cuestionable la práctica del temprano bautismo a los infantes, lo que Eugenio IV contesta, los infantes deben ser bautizados de inmediato y sin cuestionamientos. Hay cosas repetidas, reiterativas, pero bueno, es que los magisterios de Benedicto ha venido repitiendo cosas de estas, ¿no? Dice Benedicto, la Iglesia Católica no es la Santa Madre Iglesia. A León X dice, la Iglesia Católica es la madre de todas las iglesias. Dice Benedicto, la Inmaculada Concepción es una evolución doctrinal. En cambio, Pío IX dice, la doctrina de la Inmaculada Concepción siempre existió en la Iglesia y nunca cambió. Dice Benedicto, el hombre evolucionó de la tierra. Y Pío IX contesta, Dios produjo de la nada todas las cosas materiales y espirituales que existen en el mundo. Benedicto dice, la Iglesia desarrolla continuamente la doctrina de la primacía papal, a lo que Pío IX dijo, la Iglesia solamente puede guardar la divina enseñanza de la primacía papal. Benedicto XVI dice, el Concilio Vaticano II hizo bien en revisar el ordinario de la misa. Pablo III dice, es herético decir que el rito de la misa puede ser cambiado ilícitamente. Benedicto XVI dice, debemos esencializar lo que es esencial en los elementos de la fe, a lo que Pío XI contesta, todas las materias de fe son fundamentalmente reveladas por Dios y no puede haber ninguna que no sea esencial. Benedicto XVI dice, las sectas están en comunión con la Iglesia Católica. León XIII contesta, ninguna secta está en comunión con la Iglesia Católica. Se van repitiendo, ¿vale? Benedicto XVI dice, las declaraciones sobre el modernismo de Pío X deben corregirse. San Pío X dice, cualquiera que trate de destruir la fuerza y eficacia de los decretos antimodernistas sea anatema. Dice Benedicto, un judío o cualquier otra persona no necesita creer en Cristo como Hijo de Dios para poder salvarse, lo que Eugenio IV dice, cualquiera que quiera salvarse debe tener la fe católica, que incluye la Trinidad y la Encarnación. Benedicto XVI dice, el pan y el vino no cambian físicamente para convertirse en el cuerpo de Cristo, a lo que Pablo III dice, el pan y el vino cambian físicamente para convertirse en el cuerpo de Cristo, lo que es designado con el término transubstanciación. Dice Benedicto, hay decisiones magisteriales que no constituyen la última palabra, y Pío XI dice, Roma ha hablado, la causa ha terminado. Roma locuta causa finita. Los libros que está sacado, ¿vale? Voy a leer algunas de las fuentes, ¿vale? Para que se sepa, en el caso de Benedicto XV, Ad Beatissimi Apostolorum, 1 de noviembre de 1914. Las citas, algunas de las citas de Pío XI, Ad Salutem del 30 de abril de 1930. Algunas de las citas de Gregorio XVI, Commission Divinitus del 17 de mayo de 1835. Algunas de las citas de Pío VI es Charitas del 13 de abril de 1791. Algunas de las citas de Benedicto, está en inglés, es Letter to the Bishops of the Catholic Church on some aspects of the Church understood as communion. Carta a los obispos de la Iglesia Católica acerca de algunos aspectos de cómo la Iglesia ha entendido la comunión, cómo se entiende la Iglesia como comunión, del 28 de mayo de 1992. Algunas de las citas de Pío X, de San Pío X, Cominum Rerum del 21 de abril de 1909. Algunas de las citas de Benedicto, Called to Communion, Understanding of the Church Today, llamados a la comunión, cómo entendemos la Iglesia hoy, publicada por San Francisco Ignatius Press en 1996.
Ah, algunas de las citas también están sacadas del Denzinger, ah, de Barcelona, editorial Herres del 1951, compendio de errores condenados por la Iglesia Católica. Algunos de los otros documentos de Benedicto XVI citados es un comentario doctrinal acerca de la fórmula de profesión de fe en el Observatorio Romano, edición en inglés del 15 de julio de 1991, páginas 3 y 4, declaración Dominus Jesus sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia del 6 de agosto del año 2000, algunas de las citas de Pío XI, Divinilius Magistri del 39 de diciembre de 1929, algunas otras citas de Benedicto están sacadas de la Eclesiología del Vaticano II del 15 de septiembre del 2001, el Observatorio Romano, edición en inglés del 23 de enero de 2002, algunas de las citas de Pío IX, et simulta, 21 de noviembre de 1873, algunas de las de Pío X, editae Saepe, 26 de mayo de 1910, algunas de Benedicto XVI, instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo, del 24 de mayo de 1990, otras de las citas de León X es Exurge Domine, del 15 de junio de 1520, otras de las citas de Benedicto es God and the World, Believing and Living in Our Time, Dios y el mundo, creyendo y viviendo en nuestro tiempo, conversaciones con Peter Sewall, publicado por Ignatius Press en 2002. Otras citas de Benedicto es el Sermón Gratia Copiosa del 5 de abril de 2005, Pío IX, Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1856, Benedicto, al principio, es que está en inglés, lo estoy traduciendo. Vale, un entendimiento católico sobre la historia de la creación y de la caída en el pecado, publicado por William B. Ehrman's Publishing Co. en 1995. Otras de Benedicto es Introducción al Cristianismo, San Francisco Ignatius Press de 2004. Otras de él mismo son el Viaje hacia la Pascua, publicado en 1987. Otras son directamente del Observatorio Romano. De Pío XI tenemos Mortalium Animos del 6 de enero de 1928, de Pío XII Mystici Corporis Christi del 29 de junio de 1943. Otras de Benedicto son Muchas religiones, un pacto, Israel, la Iglesia y el mundo, del año 2000. Otras es Milestones Memoris 1927-1977 es el título, es del año 1998. De Gregorio XVI, Minaribus del 15 de agosto de 1832. Otro de Benedicto es La naturaleza de la misión y la teología, su rol a la luz de las presentes controversias, del año 95. También otro de Principios de la teología católica, del año 87. San Pío X, Pascendi Domini Grecis, del 8 de septiembre de 1907. Otras de las citas de Benedicto están sacadas de un libro que se llama Peregrinaje en compañía hacia la fe, del año 2005. Otra, La primacía del sucesor de Pedro y el misterio de la Iglesia, del Observatorio Romano, del 18 de noviembre de 1998. Otro es un libro de compendio de enseñanzas papales del año 62. Otro es Ratzinger y Mesore Vittorio, el reporte Ratzinger o reportaje del año 85. De Pío IX, Respicientes, del 1 de noviembre de 1870. De León XIII, Satis Cognitum, del 29 de junio de 1896. Otro es Ratzinger y Sewall, que sabéis que es su biógrafo, Sal de la Tierra, del año 97, La sal de la tierra. Otro es algunas de las citas están sacadas de recopilaciones de decretos de concilios ecuménicos del año 90. Otro es el Círculo Abierto, un libro de Benedicto que se llama El Círculo Abierto, el significado de la fraternidad cristiana, del 1966. Y otro
Verdad y Tolerancia, del año 2004, de Benedicto. Algunas de las citas de León XII, Papa, son de su encíclica Ubi Primum, del 5 de mayo de 1824. Y algunas de las citas de Benedicto XVI que se han usado están sacadas de la agencia Zenit de noticias en un artículo que se llama Los creyentes en las demás religiones se salvan, publicado el 5 de septiembre del año 2000. Bueno, como veis os he citado, os he leído todas las fuentes para que sepáis que están ahí, ¿vale? Sinceramente pienso que los errores pues son más, sobre todo pues a partir del Concilio Vaticano II. Aquí se han citado algunos documentos de Benedicto que llevan al error de cuando era cardenal y que son contemporáneos o casi después del concilio. O sea que esto viene de lejos, como ya he dicho. O sea, lo que estoy intentando hacer es que se vea que esto viene de lejos. No tengo ninguna intención de decir cuál es el fondo del corazón de cada uno, porque yo no lo sé, no puedo entrar ahí, pero magisterialmente, a nivel que sea, el magisterio pues, de más importancia, opiniones que al final acaban revelando el corazón de uno, pues lo que se da a entender es que se dicen cosas que anteriormente estaban negadas, como habéis visto en los ejemplos de otros papas en encíclicas anteriores, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer esto? Porque debemos entender el corazón del problema. Es como si tuviéramos una familia rota. Una familia rota necesita mirar a los problemas que tiene, mirarlos cara a cara, porque el diablo siempre se esconde en los silencios, en las sombras. Necesitamos poner a la luz todo eso, no con la crítica de destruir, de señalar, de acabar con alguien, sino de manera de hacer una limpieza, de purgar, de mirarnos frente a la luz de Dios que nos ha dejado todo ese testimonio de magisterio de 2000 años anteriores que estamos rechazando y del cual nos estamos alejando, y ya llevamos unos 60 años y estamos ahora en una época donde los frutos cada vez son más podridos y es ya patente tanto el trazado de esa crisis desde los años 60 hasta ahora como la gravedad que ha adquirido, y eso, las pistas están en los documentos de los autores de todo esto que os acabo de leer en el caso de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Algunos dicen que esto es típico del acusador, del demonio, que es quien quiere acusar, pero tenéis que entender esto bien. El acusador, vamos a ver, si está nuestro Señor que nos habla de la corrección fraterna, esa corrección fraterna que nos llama a alguien a señalarle el error y luego cogerlo con más testigos, y si no, pues ya en público y rechazarlo, si no se abstiene de esos errores, pues entonces estaríamos cayendo en que nunca se puede corregir a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, y eso nos dejaría puerta ancha a nuestra soberbia, ¿no? Pero cuando esto se hace no es por el dedo acusador, sino en aras a una corrección, en aras a poner los pies en la realidad. Porque muchas veces no conocer la realidad, no conocer los datos nos lleva a tomar medidas desesperadas. El profeta Oseas lo dice: mi pueblo muere por falta de conocimiento. Precisamente tenemos que tener conocimiento, pero es que está todo en los documentos, y como habéis visto, una simple comparación de documentos, en este caso de Benedicto, con documentos anteriores, pues revela que algo no se está haciendo bien, y no podemos decir que los papas anteriores se equivocaban también. No, no, no. A partir del Vaticano II tenemos que eclosionan un montón de errores que ganan en número, en calidad, en cantidad. O sea, está por todos lados y es un hecho objetivo que antes no se daba. Por tanto, algo ha pasado. Por eso os invito a que nosotros buscamos la verdad, buscamos a Cristo. Entonces tenemos que aprender a mirar y darnos cuenta de que somos míseros hombres. Esto también ayuda a curar la papolatría que muchos sienten, y algunos, yo por ejemplo me crié en la época de Juan Pablo II, y muchos miran con cariño a Juan Pablo II como si hubiera sido alguien impecable, como si hubiera sido Dios, como si hubiera excusado incluso. Estos errores no se pueden excusar. Lo que sí que puede pasar es que esta persona que cometió esos errores en su fuero interno se haya arrepentido, haya dado la vuelta a estos documentos de Benedicto XVI. Luego él puede haber evolucionado, cambiado, no lo sabemos. Pero las cosas están como están, y lo objetivo es que las cosas no han pasado desde hace 9 años hasta ahora. Vienen de más lejos. Y aquí os he puesto 101 pruebas de que en el caso de Benedicto estos errores vienen de hace más tiempo. Y son errores, y son un montón. Y aquí faltan muchos. Y lo repito, esto es una patente de corso que se llama Concilio Vaticano II, donde se introdujo el error y a partir de ahí se puede defender el error, y el error redunda, como estamos viendo. Yo invito a cualquier sacerdote que se mueva en la caridad auténtica, aquella que llama a tener debates incómodos o a hablar cosas que no se quiere hablar o gastar energías aparentemente donde no se quieren gastar, a que me corrija.
a que me diga públicamente aquí en este canal qué es lo que está mal. Lo único que he hecho ha sido citar cosas de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y compararlas con el magisterio de 2000 años. Y son diferentes. Son diferentes. Y en mucha cantidad. Eso nos debe dar que pensar. Que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey y que viva Cristo Rey.